Imagina tener el 40% del mercado global en la palma de la mano. Imagina que en casi cualquier rincón del planeta, desde un mercado en Lagos hasta una avenida en Tokio, el sonido de tus tonos forma parte del paisaje sonoro cotidiano, tan natural como el ruido del tráfico o el murmullo de una conversación. Eso era Nokia a principios del siglo XXI, no una empresa más, sino el estándar universal de la comunicación móvil. Una maquinaria industrial afinada al milímetro durante décadas, con acuerdos blindados con operadoras en todos los continentes, una cadena de suministro que era objeto de estudio en las mejores escuelas de negocios del mundo y un sistema operativo, Symbian, que impulsaba la mayoría de los smartphones del planeta. Desde el punto de vista financiero eran sólidos, desde el punto de vista logístico eran imbatibles y desde el punto de vista cultural estaban convencidos de algo que pocas empresas en la historia habían tenido motivos tan razonables para creer, que su liderazgo era permanente. Pero detrás de esa solidez, detrás de esa presencia global y de esos márgenes envidiables, se estaba gestando algo mucho más peligroso que cualquier competidor externo, la convicción de que lo que había funcionado hasta hoy seguiría funcionando mañana. No como una opinión que alguien pudiera cuestionar en una reunión, sino como una certeza estructural inscrita en el ADN mismo de la organización, en sus procesos, en sus incentivos, en su forma de entender el mundo. Y precisamente ahí, en esa certeza que nadie se atrevía a poner en duda, comenzó todo. Cuando dominas un mercado durante años y los números siempre han sido buenos, la percepción del riesgo se distorsiona de manera casi imperceptible. Las métricas que usas para medir el éxito son las mismas que usaste ayer, y como siguen siendo positivas, llegas a una conclusión que parece lógica pero que esconde una trampa devastadora. Concluyes que el camino es correcto porque los indicadores así lo dicen. Esa es la trampa silenciosa del éxito prolongado. Te convence de que el mapa que llevas en la mano sigue siendo el del territorio real, aunque el territorio haya cambiado por completo y aunque lo que importa hoy sea algo que todavía no tienes forma de medir. Cuando Apple presentó el iPhone en enero de 2007, los directivos de Nokia no ignoraron el dispositivo. Eso es un mito que conviene desmentir. Lo vieron, lo analizaron y llegaron a una conclusión que, vista desde sus parámetros, tenía sentido perfectamente racional. Era elegante, sí, pero técnicamente limitado. Sin teclado físico, con batería no intercambiable, a un precio que lo condenaba a ser un producto de nicho y con una cuota inicial irrelevante frente a los cientos de millones de dispositivos que Nokia vendía cada año. Para una empresa que medía el éxito en volumen y presencia global, aquello no parecía una amenaza existencial. Parecía, en el mejor de los casos, una curiosidad premium. El problema no fue no ver el producto. El problema fue no comprender el cambio de paradigma que ese producto representaba. Nokia evaluó el iPhone con las herramientas conceptuales de una empresa de hardware, midiendo pantallas, baterías y precios. Pero el iPhone no era un teléfono mejorado. Era la declaración de que el verdadero campo de batalla ya no era el dispositivo físico, sino la plataforma digital que vivía dentro de él, el ecosistema de aplicaciones y experiencias que ese dispositivo hacía posible. Era además una apuesta sobre el comportamiento humano, la intuición de que las personas no querían aprender a usar la tecnología, sino que querían que la tecnología se adaptara a ellas desde el primer toque. Y esa distinción, entre dispositivo y ecosistema, entre hardware y plataforma, entre vender un producto y redefinir un comportamiento, fue la que Nokia no supo leer a tiempo, no porque le faltara inteligencia, sino porque le sobraba certeza. Internamente, Nokia no carecía de visión ni de talento. Existían prototipos con pantallas táctiles avanzadas y conceptos innovadores que, de haber llegado al mercado con el respaldo organizacional adecuado, podrían haber cambiado el desenlace. Pero cruzar la frontera entre el prototipo en un laboratorio y el producto en manos del consumidor requería algo que la organización no podía proveer: la disposición real de canibalizar sus propios modelos exitosos, de apostar por un futuro incierto sacrificando un presente rentable. Y esa disposición brillaba por su ausencia, porque Nokia, como en tantas grandes organizaciones, proteger el margen presente siempre ganaba la batalla interna contra la posibilidad de construir el futuro. Hay una dinámica que se repite con regularidad perturbadora en las organizaciones que alcanzan el éxito máximo. El flujo de información empieza a distorsionarse en su camino hacia arriba. Los equipos aprenden rápidamente qué tipo de noticias son bien recibidas y cuáles generan consecuencias incómodas para quien las comunica. Y como nadie quiere ser el mensajero castigado, la información que llega a los niveles donde se toman las decisiones estratégicas comienza a ser una versión editada y fundamentalmente optimista de la realidad. En Nokia existía un miedo sistémico a comunicar malas noticias hacia arriba. Las divisiones internas competían entre sí en lugar de colaborar.
Los procesos burocráticos habían crecido tanto que cada decisión estratégica requería semanas de negociaciones internas. Y mientras tanto, el mercado se movía a una velocidad que ninguna reunión de comité podía seguir. Los números, durante un tiempo suficiente para alimentar una falsa sensación de seguridad, siguieron siendo buenos. Las ventas en mercados emergentes continuaban siendo masivas, los dispositivos básicos se vendían por decenas de millones y esa fortaleza temporal retrasó aún más la respuesta organizacional. Mientras Nokia miraba los indicadores del pasado y los encontraba satisfactorios, los hábitos del consumidor estaban cambiando de manera silenciosa e irreversible. El teléfono había dejado de ser un instrumento de llamadas para convertirse en una extensión digital de la identidad personal. Las personas ya no querían un dispositivo que durara años sin romperse, querían uno que les diera acceso a su música, sus mapas, sus correos, sus redes, su vida entera organizada en una pantalla. Y el centro de valor se había desplazado definitivamente del hardware al software, de la durabilidad del dispositivo a la riqueza del ecosistema. Nokia seguía perfeccionando el hardware. Symbian, el sistema operativo que había sido la columna vertebral del imperio Nokia, se convirtió paradójicamente en uno de sus mayores obstáculos, no porque fuera malo en términos técnicos, sino porque era complejo, rígido y hostil para los desarrolladores externos. Mientras los nuevos sistemas operativos construían comunidades vibrantes de programadores atraídos por entornos abiertos y accesibles, Symbian los ahuyentaba con barreras que solo los más perseverantes superaban. La consecuencia fue brutal. Nokia no solo perdió cuota de mercado, perdió algo mucho más difícil de recuperar, que era la narrativa. Dejó de ser la empresa a la que los mejores talentos tecnológicos del mundo querían unirse, dejó de ser la plataforma sobre la que los desarrolladores más ambiciosos querían construir y dejó de ser la marca que los consumidores más influyentes querían mostrar. Y en el mundo tecnológico, cuando pierdes la narrativa, los números tardan en reflejarlo, pero cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para revertirlo. Y en un mundo donde el valor de una plataforma crece exponencialmente con cada nuevo usuario y cada nueva aplicación, llegar tarde no significa un retraso lineal, significa una desventaja que se agranda de manera acelerada cada día que pasa. Cuando la cuota de mercado comenzó a descender, la respuesta fue cautelosa, fragmentada y tardía. Primero intentaron reforzar Symbian con actualizaciones que no convencieron a nadie. Luego apostaron por plataformas propias que no lograron consolidarse. Finalmente firmaron una alianza estratégica para crear una tercera vía frente a los ecosistemas dominantes, pero el catálogo de aplicaciones era escaso, el atractivo para desarrolladores insuficiente y los consumidores no encontraron razones para abandonar plataformas donde ya vivían su identidad digital. Cada intento llegaba tarde, cada lanzamiento generaba menos entusiasmo que el anterior y cada reorganización interna consumía la energía que debería haberse invertido en innovar. Nokia, que había controlado más del 40% del mercado mundial, vio su participación desplomarse en pocos años. La división de dispositivos móviles fue vendida en 2014. El gigante que había definido una era dejó de existir como protagonista del mercado que él mismo había ayudado a construir. Y la lección más reveladora de esta historia no es el desenlace, es que Nokia no cayó por falta de talento técnico ni de recursos financieros, y no cayó únicamente porque apareció un competidor más brillante. Cayó porque su cultura corporativa había perdido la capacidad de escuchar con honestidad las señales del exterior y de desafiar con valentía las suposiciones que gobernaban desde adentro. Cayó porque confundió tamaño con resiliencia, historial con garantía y rentabilidad presente con solidez futura. Cayó, en definitiva, porque nadie en la cima tuvo la incomodidad necesaria para hacerse la pregunta más difícil. ¿Y si todo lo que nos trajo hasta aquí es exactamente lo que nos impide llegar a donde tenemos que ir? La pregunta que Nokia no supo hacerse a tiempo es la misma que toda organización debería hacerse hoy. ¿Qué cambio de paradigma estamos evaluando con los parámetros equivocados? No qué amenaza vemos venir, sino qué señal estamos descartando porque no encaja en nuestra forma habitual de medir el mundo. ¿Qué conversación incómoda nunca llega a la sala de dirección porque el sistema de incentivos premia a quienes la evitan? ¿Qué talento interno se ha cansado de proponer y ha dejado de intentarlo porque aprendió que las ideas disruptivas no tienen cabida en una cultura que premia la continuidad? Aferrarse a lo que funcionó ayer es comprensible, es humano, incluso racional en el corto plazo. Pero en un entorno donde la velocidad del cambio no da tregua, la agilidad supera al tamaño, la apertura supera la rigidez y la capacidad de aprendizaje colectivo supera cualquier historial de éxito previo. Nokia fue derrotada, en última instancia, no por la competencia externa, sino por su resistencia interna al cambio profundo. Los imperios no caen siempre porque alguien los derriba desde afuera.
A veces caen porque desde adentro nadie tuvo el valor de decir en voz alta que el mapa que todos seguían ya no coincidía con el territorio que todos pisaban. La próxima vez que sientas que tu liderazgo está asegurado por los resultados de ayer, recuerda, Nokia también lo sentía. Y aquel sonido que alguna vez fue el paisaje sonoro del mundo entero, hoy solo se escucha en la nostalgia.